Queridos amigos y amigas, me da mucho gusto saludarlos esta tarde de jueves, ya el quinto de la Cuaresma. Hay que decirlo, una Cuaresma especial por la circunstancia en la que nos encontramos y que por lo tanto nos invita a un mayor recogimiento, a una mayor interiorización de lo que muchas veces no hacemos, nuestra vida, nuestra historia. Vivimos en un mundo tan frenético, tan lleno, tan cargado de tantas preocupaciones, que no nos ocupamos de lo que es fundamental y no nos damos cuenta cómo se nos va la vida. Ojalá y una de las enseñanzas de estos días sea precisamente el que aprendamos a interiorizar nuestra vida, a que no se nos vaya entre las manos como el agua, que la podamos atesorar, revisar nuestra forma de pensar, aquellas ideas que se han enquistado en nosotros, aquellos prejuicios con los que actuamos, y estar siempre entonces abiertos a cambiar, a desempolvar nuestra vida, a darle de vez en cuando una buena talacha, como se dice por ahí, a reajustar las cosas. Pues bien, en la línea de nuestras reflexiones de este año, pues llegamos a la última, que tiene que ver con el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Este texto, como los anteriores, está lleno de detalles, está lleno de elementos que nos ayudan a comprender la enseñanza de Jesús sobre la salvación y en concreto lo que este texto quiere decirnos. ¿Qué es lo que encontramos hoy aquí? ¿De qué nos habla el Evangelio de este domingo quinto de Cuaresma? Bueno, del domingo pasado quinto de Cuaresma. Igual la dinámica que hemos estado siguiendo, pues sigámosla ahora. Tiene que ver con esta profecía de Ezequiel, que escuchamos como primera lectura. Dice: esto dice el Señor Dios, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo cumplí. Este texto del Antiguo Testamento ya sería uno de los textos, entre comillas, más tardíos de la Sagrada Escritura, en el que ya vemos claramente anunciada, enseñada la resurrección de los muertos. Hay una famosa obra de un autor, de un músico, Gustav Mahler, que habla de la resurrección, pero se refiere a esta resurrección de la que habla el Antiguo Testamento. No es la resurrección como la entendemos los cristianos. Gustav Mahler, este famoso compositor, es judío o era judío. Entonces él entiende la resurrección como se entiende aquí en este texto que estamos escuchando. Y hay una diferencia notable, importante, entre lo que se decía de la resurrección en el Antiguo Testamento con respecto a la del Nuevo, a la de Jesús, que es totalmente distinta a lo que aquí se habla. Hay que decir que el pueblo del Antiguo Testamento no siempre creyó en la resurrección. La idea más primitiva, más antigua de una vida eterna tendría que ver algo con una especie de permanecer en la existencia a través de la descendencia. Por eso, sobre todo en los textos más primitivos, más antiguos del Antiguo Testamento,
encontramos expresiones así, refiriéndose a una supervivencia, por decirlo de alguna manera, en la descendencia. Por eso es tan importante perpetuar la descendencia. Si nos vamos, por ejemplo, al texto fundamental de la vocación de Abraham, parece que hay una contradicción, porque Dios llama a Abraham para hacer de él un gran pueblo y sin embargo no puede tener hijos con su esposa. Llegan aquellos míticos ángeles a visitarlo y le prometen que su mujer al año siguiente dará a luz un hijo, que esta mujer al escuchar se ríe y por eso le ponen a su hijo el hijo de la risa, y eso significa Isaac. Entonces, la contradicción está en que cómo va a tener descendencia este hombre cuya mujer es estéril. Entonces, tal vez un primer resabio, o más bien no un resabio, sino un pequeño asomo de lo que será la resurrección, es precisamente el texto o más bien esta idea de que la descendencia vendrá de que en la descendencia uno va a pervivir, uno va a seguir, digamos, adelante. En este sentido, el texto evangélico, el texto del Antiguo Testamento, hace o pone a nuestra consideración esta primera reflexión. Entonces, decía yo hace un momento, Abraham necesita estar al pendiente. Perdón, me estoy desconcentrando un poquito. A ver, decía yo en la idea que la más primitiva idea de una vida eterna venía en la descendencia. Vemos una contradicción en Abraham, que quiere, que va a realizar una promesa, la promesa de una descendencia que Dios le hace, pero él es estéril. Y por eso es importante dejar un hijo. Pero ¿cómo va a haber una descendencia si él no los puede tener? En la forma como se entendía en aquella época, Sara, preocupada por esto, le da a su hijo, a su esclava Agar, para que Abraham pueda tener hijos. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros podamos visualizar que en los hijos una familia, una descendencia puede pervivir. Por eso es importante tener hijos. Sara se da cuenta que ella no puede darle un hijo a Abraham y por eso le da la esclava para que tenga el hijo. Pero después Dios lo sorprende, decía hace un momento, con esta visita en la cual el Señor va a darle a Abraham la posibilidad, entre comillas, de sobrevivir o de perpetuar su memoria, de asegurar su existencia en un hijo. Y tiene a Isaac, como ya lo decía hace un momento. Entonces, ahí vemos un indicio muy leve, muy sencillo de lo que sería esta idea de resurrección, esta idea de vida eterna. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrar esto. Después viene Isaac con su hijo Jacob, y luego Jacob con sus 12 hijos, y así sucesivamente. Vamos a encontrar distintos textos en el Antiguo Testamento donde se habla de la importancia de tener hijos.
Era tan importante que incluso existe una ley, la famosa ley del levirato. Si un hijo no puede tener, si un hermano, o más bien, si algún miembro de la familia no puede tener hijos, el hermano que le sigue tiene que darle un hijo. ¿Para qué? Para que se perpetúe la descendencia y por lo tanto la memoria, la vida de aquel que no pudo tener hijos. Encontramos precisamente en el Evangelio cuando los que no creían en la resurrección querían ponerle una trampa a Jesús, le preguntan sobre la resurrección de los muertos poniéndole el ejemplo de la ley del levirato. Esta mujer se casó se casó con un hombre, este hombre era el mayor de los hijos porque se tenían que casar en orden descendente, en el orden en el que habían nacido. Se casó el mayor, se murió sin dejar hijos, viene el segundo para darle descendencia al mayor y tampoco muere sin descendencia, y así hasta que llega el séptimo, hasta que muere. Y por eso le preguntan a Jesús, ¿y de quién será mujer de estos 7? ¿No? Y bueno, Jesús hace otra enseñanza, pero en realidad están usando esto como una trampa, pero a lo que quiero llegar es que está citando la ley del levirato, donde era importante ayudar a dejar descendencia, porque había esta idea primitiva de que una persona vivía en su descendencia, perpetuaba su existencia en su descendencia. Y esto lo encontramos en una muy buena parte del Antiguo Testamento. Ya los textos que se van acercando a una cierta influencia helénica empiezan a hablar de la resurrección. No es propiamente una idea venida de los griegos, porque ellos no creían propiamente en la resurrección, pero una influencia de esta naturaleza habría hecho que el pueblo del Antiguo Testamento concibiera la idea de una resurrección, de un resurgimiento de los muertos. Y es precisamente en este libro de Ezequiel donde encontramos estos testimonios muy fuertes de una resurrección de los muertos ya muy bien definida. Ahora, este punto de partida es el gran marco del Evangelio de la resurrección de Lázaro. De hecho, cuando Jesús llega a el pueblo de su amigo Lázaro y se encuentra con Marta, le dice: Señor, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Le dice: pues no te preocupes, resucitará. Y ella le dice: cierto, resucitará en el último día, lo sé. Ella está refiriéndose a esta fe del Antiguo Testamento, a esto que ellos ya creían. Y Jesús parte de esto, sí, una resurrección. La resurrección, digamos, de Lázaro es el anuncio, o más bien es un cumplimiento de esta resurrección del Antiguo Testamento, porque en sentido estricto Lázaro resucita a la vida de este mundo. Lázaro después va a volver a morir. Y como todos nosotros, resucitará en el último día. Pero aquí en concreto está refiriendo a esta resurrección que los judíos no imaginaban cómo sería, sino hasta que Cristo el Señor la revela. La intuían por revelación de Dios, la creían, pero el esplendor de esta buena noticia de la resurrección solo viene de Cristo Jesús. Jesús no contradice la fe de Marta, ciertamente afirma: sí, resucitará. Y Jesús lo hace resucitar, de hecho. Pero la novedad, digamos, de esta resurrección va a estar en que Jesús, Señor, viene a dar una vida nueva, una que los judíos no son capaces de imaginar, que nadie en este mundo es capaz de imaginar, con todo y que los judíos ya creían en una posible resurrección. Con todo y eso, entonces Cristo aquí aparece
como el Señor de la vida. De hecho, así comienza hablando con Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. Entonces, comienza con esta fuerte reflexión, con esta fuerte revelación. Pero esto va a ir más allá de la fe del Antiguo Testamento y de las expectativas humanas que se pudieran tener sobre lo que era la resurrección. Aquí lo importante, y volviendo al texto de la primera lectura, dice al final: entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Entonces, Jesús está apareciendo en el texto del Evangelio como el que viene a cumplir lo que Dios dijo. Si se dan cuenta, vamos en la línea de lo que hemos estado diciendo en las reflexiones anteriores. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? No es morir. La voluntad del Padre es salvarnos, es darnos la vida. Pero para darnos la vida, Cristo tiene que morir. ¿Y por qué tiene que morir? Ya lo reflexionamos los días anteriores. Tiene que morir porque precisamente en la cruz Jesús va a crucificar con él toda la maldad humana. Va a vencer al hombre con lo que para el hombre constituye su fuerza, que es su egoísmo, su soberbia. El hombre soberbio, el hombre egoísta que cree que ha vencido a ese Jesús al que ha crucificado, en realidad está siendo el vencido, el hombre, el egoísmo humano. Porque Jesús a nadie, no le quita a nadie la vida, lo dirá él. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Lo que a los ojos humanos es una victoria, en realidad es una derrota. Porque está siendo vencido por el amor, por el que da libremente su vida, el que no hace el juego del egoísmo, el que no responde a las mentiras ni a las difamaciones, el que dice no saben lo que hacen y los perdona. Entonces, a los ojos del mundo esto es lo que pasa. Cristo el Señor viene a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dios creó al hombre para hacerlo partícipe de su amor eterno. Y el hombre usó la capacidad de amar no para buscar a Dios, sino para su propio proyecto, es decir, para su egoísmo. Y ahí es donde entra el pecado. Ahí es donde nace y crece el mal. Y Dios, que creó al hombre para ese proyecto de amor, lo viene a rescatar para que realice ese proyecto de amor. Entonces, la voluntad de Dios que viene a cumplir Jesús es que rescatar al hombre para que sea capaz de corresponder al amor de Dios. ¿Y cómo? No solo muriendo en la cruz, sino toda su predicación, en la cual Jesús nos va diciendo cómo vivir crucificados. Todo su evangelio es la enseñanza de una vida de crucificados, es decir, de una vida de amor, de una vida de entrega total, de libertad por amor. Entonces, esto es lo que Jesús predica. Esta es su enseñanza. Y la rúbrica, la firma de todo esto es su muerte en la cruz. Si Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios, que es que todo hombre se salve, y lo hace crucificado y enseñándonos en todo el evangelio, toda su enseñanza, cómo estar crucificados con él, es decir, cómo dar la vida por amor, cómo vivir la vida en el amor, entonces Jesús viene a darle cumplimiento total a esta vida del amor, que es la vida así,
llámale la vida eterna, el cielo, el paraíso, la vida con mayúscula. Fíjense que por ahí alguna vez escuché que la palabra amor viene de dos palabras latinas, a, que sería una partícula privativa, que significaría sin, y mors, de latín mors mortis, morir, sin muerte, amor, sin muerte, es decir, la palabra amor significa vida. Solamente el que ama está vivo, o el que vive ama, porque eso es el amor, es la vida. Por lo tanto, Dios nos creó para la vida, para vivir, para existir eternamente con Él, para gozar de su amor. Con esta solemne proclamación inicia el catecismo de la Iglesia Católica. Dios creó al hombre para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada o de su amor eterno. Para eso lo creó Dios. Y el hombre que echó a perder este plan de salvación ha sido rescatado y se le ha dado la posibilidad de reencontrar este camino para el que fue creado, este camino del amor, este camino de su salvación. Entonces, tenemos que retomar este camino con Cristo. Por eso, volver una y otra vez a las páginas del Evangelio, a sus santas enseñanzas, nos va enseñando, nos va mostrando el camino para empezar a morir a nuestro egoísmo y empezar a tener vida por el amor. Y el culmen de esta historia es la cruz a la que Jesús nos llama. Y esa cruz, que es el amor en su plenitud, es la resurrección. Por eso es un solo acontecimiento, el misterio pascual de Jesús. Si bien lo celebramos en 3 momentos, su muerte el Viernes Santo, su sepultura el Sábado Santo y su resurrección el Domingo Santo, lo celebramos en 3 momentos porque históricamente fueron 3 momentos, 3 días. En realidad estamos celebrando un acontecimiento único, a Jesucristo, amor eterno, vida eterna, que en la cruz nos da vida, en la resurrección nos da vida. Es el único acontecimiento de Cristo, Cristo Redentor, es el misterio pascual. Entonces, lo que escuchamos en el Evangelio del domingo precisamente nos lleva a esta reflexión. El evangelista comienza poniéndonos el contexto de un Jesús que parece que no le importa lo que le está pasando al amigo. Se le anuncia que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, y Jesús como que parece que ignora lo que está pasando. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará con la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. No se refiere solo a la muerte de Lázaro. En la sintonía de esto que estoy explicando, en realidad se está refiriendo, Lázaro, digamos, podría representar en este sentido a la humanidad herida, lacerada de muerte por el pecado. Parece que a Dios no le importa nuestra muerte. De hecho, tal vez el primer reclamo natural que nos surge cuando enfrentamos el dolor de la muerte en nosotros mismos o en uno de nuestros seres queridos, es: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué permites la muerte? Cualquier muerte es dolorosa. Desde la muerte más natural de un ser amado hasta, no digamos, esas cosas tan terribles donde la gente muere de formas verdaderamente inhumanas, por la violencia o por cualquier otra cosa así.
No digamos la enfermedad cuando golpea a un inocente. Ahora mismo, que mucha gente está muriendo por esta pandemia. Y preguntamos, ¿dónde está Dios? Parecería que como en el Evangelio que estamos escuchando, a Dios no le importa. Y sin embargo, esta es la respuesta. Esta enfermedad no acabará en la muerte. Es decir, el pecado que inunda al hombre no acabará en la muerte. El pecado, aunque ha herido al hombre de muerte, no morirá, sino que servirá para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta es, tal vez de alguna manera, aquella expresión que el pregón pascual en la noche santa de la resurrección canta la iglesia. Oh feliz culpa. ¿Por qué feliz culpa? Porque incluso en la tragedia del pecado y del mal está el Evangelio, está la buena nueva, está el acontecimiento redentor de Cristo nuestro Redentor y Señor, que vino a restituirnos en este camino de salvación. Porque no solamente vivimos la vida de libertad y de amor que Dios le dio a Adán y a Eva la posibilidad de vivir, sino que nos ha dado una vida totalmente nueva y distinta, que nos viene por Cristo Jesús el Redentor, que nos viene por el Señor. Entonces, estos acontecimientos no queridos por Dios, no mandados por Dios, porque ni el mal, ni la muerte, ni el pecado fueron creados por Dios, Dios no los hizo para eso, sirven incluso para que Dios escriba una historia de amor. Esta es la primera gran enseñanza que nos deja este acontecimiento. Después, este aparente desprecio de Jesús a la muerte de su amigo Lázaro, pero ya vimos que no, es aparente, no es así, porque Jesús dice, este acontecimiento servirá para la gloria de Dios. Precisamente nos lleva a este suceso tan importante, tan fundamental. Jesús se encuentra, decía hace un momento, con esta hermana de Lázaro, Marta, que va a su encuentro y le dice, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Esta expresión que hace un momento decía, que es a veces la que dirigimos a Dios cuando no entendemos el acontecimiento de la muerte. Es que ¿por qué a mí? ¿Por qué lo evitaste? ¿Por qué a él? ¿Por qué en estas circunstancias? ¿Por qué así? ¿Dónde estás, Dios? Pero aquí está la expresión de fe de esta mujer, al menos en la enseñanza de lo que el Antiguo Testamento, o lo que por el Antiguo Testamento ella conocía. Pero aún estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Se asomaba en ella esta posibilidad, esta confesión que no se atrevió a decir con todas sus letras, pero que por el don del Espíritu Santo ya intuía. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Está hablando de esta idea del Antiguo Testamento. Jesús le dijo, no es solamente eso del Antiguo Testamento. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Está aquí lo que explicaba yo hace un momento. El que cree en mí, el que ya hizo que el Evangelio anidara en su corazón, el que ha sembrado en su corazón el Evangelio y ha dejado que este Evangelio empiece a germinar en él, ya vive, porque el Evangelio es vida, porque el corazón del Evangelio es el amor, porque el que trata de vivir el Evangelio vive en el amor, y el que vive en el amor ya vive. Ya vive.
El que vive en el amor ya goza del cielo precisamente por el amor que le va dando a su vida otro sentido, otra tonalidad, que abre sus obras y sus pensamientos a algo inimaginable, porque el amor plenifica. El que cree en mí vivirá, y aun aquel que haya muerto y cree en mí no morirá para siempre. Jesús está diciendo que ciertamente vamos a morir físicamente, porque además la muerte corresponde al ciclo de la vida y por lo tanto a las leyes con las que Dios creó este mundo material, que tuvo un inicio y tendrá un final, y nuestra vida terrena tuvo un inicio y naturalmente tendrá un final. Nuestra vida humana sigue las leyes con las cuales Dios dotó a su naturaleza. Un día comenzamos a existir en esta vida y un día dejaremos de existir para esta vida humana. Cuando fuimos concebidos, empezamos esta carrera y termina cuando vayamos al sepulcro y cuando nuestro cuerpo sufra las leyes de la naturaleza. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Seguimos esas leyes. Y nuestra alma al mundo de lo espiritual hasta que venga el día de la resurrección, en que nos volvamos a reunir nuestra alma con nuestro cuerpo y volvamos a ser lo que somos. Con otro sentido, naturalmente. Resucitados para una vida eterna, no para esta vida. Sufriremos la muerte. Sufriremos, quiero decir, la padeceremos. ¿Por qué hago esta distinción? Porque ciertamente moriremos, pero moriremos como hayamos vivido. Hay que mirar la historia de muchos santos que desean la muerte. ¿Cómo es posible? No es el deseo de la muerte en sí misma, sino de lo que esto representa para nosotros, el paso a la vida eterna. Por lo tanto, si tú has creído en Jesús con todo tu corazón, esa hora no será una hora ni de dolor, ni de tristeza, ni de angustia, ni de miedo, sino el momento de este paso, es decir, Pascua, el momento de ir al encuentro del amado, del que en esta vida, con el que en esta vida anhelaste estar y vivir, al que empezaste a amar y a gozar de él por vivir su evangelio. Y mientras se acerque ese día, esa hora, se va ensanchando el corazón. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Alegría sintió mi corazón cuando me dijeron, ya te vas a encontrar con tu Señor. Esta es la experiencia de la fe. El que cree en mí, dice Jesús, aunque haya muerto, vivirá. Por eso, insisto, los santos fueron caminando gozosos a esa hora, a ese día. Por eso la iglesia celebra a los santos el día de su muerte, porque es el día en que entraron en la gloria. Y ciertamente una persona que toda su vida fue haciendo crecer la llama de la fe, la llama de la esperanza y la llama del amor en él por el ejercicio de estas tres virtudes, ese es el momento, como el que entrena para una carrera, ¿no? Sabe que tiene que ir administrando sus fuerzas en la carrera, porque ya la última parte de la carrera tiene que meter todo lo que se llama el sprint, ¿no? Ese un jalón final fuerte para llegar a la meta. Alguien que en esta vida ha crecido en el amor de Dios, ha crecido en la fe, en la esperanza, todo esto alimentado de la palabra y de los sacramentos, mete el sprint en esa hora y ese momento se convierte en el momento jubiloso del encuentro con el Señor. Por el contrario, como dice San Pablo, el que siembra en la carne
cosechar en la carne, es decir, el que solo se preocupó por la felicidad en esta vida, por obtener los placeres de esta vida, por hacerse de los gozos de esta vida, pues claro, la hora de la muerte es la hora del terror, porque se le acaba todo eso, porque no va a tener nada, ni a sí mismo. Entonces, ciertamente padeceremos la muerte, dice Jesús. Yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y por lo tanto habla de una resurrección mayor, no esta de la que hablaba Marta, sino una que ni siquiera ella se imaginaba y que hoy conocemos gracias a Jesús. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, vieron que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro a llorar y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, vean la misma expresión que Marta, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Vean, es la misma idea, porque ambas están encarnando al hombre que no entiende y que tal vez espera de Dios una respuesta mágica. Tú no lo hubieras permitido si no hubieras querido. Pero Jesús, a esta en concreto, no le responde verbalmente, llora con ella. Esto es muy importante también para esta revelación de la que estamos hablando, porque precisamente el Señor sufre con nosotros. Aquí llora con el que llora. Parece como curioso, porque pues si Jesús sabe que va a resucitar a Lázaro, ¿por qué llora? Primero, no es que Jesús supiera que fuera a resucitar a Lázaro, ¿sabe? Como si Jesús fuera una especie de adivino, porque si no, entonces estamos contradiciendo a lo que decíamos. Dios no es un mago, no es como el Beto el boticario que sacaba conejos del sombrero. No hace milagros, ¿cómo decirlos?, fantásticos. Jesús es un hombre de fe, siendo Dios, pero encarnado, cree. ¿Se acuerdan lo que decíamos el primer domingo de la Cuaresma, o la reflexión del primer sermón de Cuaresma? Jesús vence al diablo porque cree en el Dios de la palabra, del Antiguo Testamento. Y si en el Antiguo Testamento estaba revelado que Dios no dejaría al hombre en la muerte, como escuchamos en la primera lectura, ustedes sabrán que yo soy porque lo dije y lo cumpliré. Ya lo dijo. Y si Jesús viene a cumplirlo, lo hará. Entonces, Jesús, aun sabiendo esa promesa de Dios y aun sabiéndose cumplidor de esa promesa de Dios, llora con el que sufre. Para Dios, nuestros dolores no les son indiferentes. Ciertamente nosotros no podemos explicarnos de otra manera cómo es que sufre Dios, si no es desde nuestra forma humana. Aquí Jesús lloró, y lloró de verdad. Y cuando decimos que Dios sufre con el que sufre, no lo estamos diciendo en un sentido alegórico, ni tampoco estamos diciendo en un sentido, ¿cómo decirlo?, antropomórfico, ¿no? Es decir, cuando le queremos dar a Dios forma de hombre, eso significa antropomórfico. No. Si lo que queremos decir es que Dios está con el que sufre y sufre con el que sufre. Claro que a Dios no le gusta, si lo queremos entender así, cómo los seres humanos hemos sembrado por nuestros pecados el dolor y la muerte en nuestras vidas y en nuestro mundo.
Esto que estamos viviendo estos días, que pertenece a las leyes de la naturaleza, estos virus existen en los animalitos, es vida que brincó a los seres humanos y hoy nos ha agarrado por sorpresa. Y todo lo que estamos viviendo a causa de este famoso virus que nos tiene atemorizados, en realidad nos tiene atemorizados por lo que decía el Papa Francisco el día de la bendición extraordinaria Urbi et Orbi, porque nos ha hecho caer la máscara de nuestras falsas seguridades, de preocuparnos por vivir sanos en un mundo enfermo. Es decir, preocuparnos por nosotros, por nuestra vida, por los gozos que nos da esta vida en un mundo de injusticias, de mentiras, de muerte, de mal. Como cuantos reivindican sus supuestos derechos por encima de los derechos de los demás. El terror en el que vive la humanidad lo que demuestra en realidad es su cobardía. Porque como niñitos inmaduros hacemos el mal, pero cuando nos lo regresan lloramos porque no nos gusta. Cuando lo mismo que estamos sufriendo nos hace ver nuestra vulnerabilidad, allí ya no nos gusta, pero ¿qué tal nos envalentonamos para acabar con la naturaleza, para tirar los recursos que Dios nos ha dado, para despreciar a nuestro prójimo, para creernos más que los demás, para sembrar mentiras, para vivir responsablemente? Allí sí no decimos nada. Es más, hasta nos sentimos poderosos. Y ante todo esto, que ha sembrado tanto dolor, Dios llora. Dios llora. No hay otra manera de expresarlo. Pero Dios llora. Dios sufre. Se compadece del hombre que sufre. Está a su lado. Con María llora. Y con los judíos que lloran, llora. Y va precisamente con ellos al sepulcro. Abran, quiten la losa, dice Jesús. Marta no se imaginaba lo que iba a pasar. Le dice: Señor, ya está muerto. Hace 4 días, va a oler mal. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿En qué? En lo que decía Dios. Vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la promesa de Dios? Les infundiré mi espíritu y vivirán. Sabrán que yo, el Señor, lo dije. ¿Lo crees o no lo crees? Pues ha venido su cumplimiento. Y aquí está esta parte hermosísima del texto en el que Jesús, para realizar este milagro, no hace ningún signo extraordinario en el sentido fantástico, sino simplemente se recoge en oración, en fe, en confianza. Le dice a su Padre: te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas. Esta es la clave de la oración de Jesús y de lo que nos enseña a orar. Este es el corazón del Padre nuestro. Confío en ti, Padre. Este es el punto de partida. Nosotros a veces vamos a rezar a ver si Dios nos oye, a ver si es que está, a ver si es que existe, a ver. No vamos con esta confianza. Yo sé que me escuchas. Te doy gracias porque me escuchas. Este es mi punto de partida, esta convicción. Pero esto lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado, para que crean que yo soy este que viene a cumplir lo que tú dijiste. Y por eso dice Jesús: Lázaro, sal de allí. Entonces, incluso la propia resurrección de Jesús tiene de trasfondo esto mismo. Jesús va a la cruz confiando en su Padre.
Gracias, Padre, porque me enviaste a salvar a los hombres y por eso doy la vida. Y el camino del cristiano está asignado por lo mismo. Darle gracias a Dios porque sabemos que nos escucha y esperamos de Él esta vida. Una vida que, además hay que decirlo, no es una vida solamente, decía yo hace un momento, para el futuro. En los sermones que hemos estado teniendo estos jueves, el primer día hablamos de la unción catecumenal, que nos recuerda que el bautismo nos da la posibilidad de luchar contra el demonio, contra las acechanzas del demonio, y no con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios, es decir, con la palabra que viene a nuestro corazón. En el segundo domingo, en el de la transfiguración, hablábamos de la vestidura blanca, que nos recuerda que ya somos del cielo, aunque todavía no vivimos en él. Luego hablamos con la samaritana del agua, del lavado, de la purificación, que es el bautismo, y que en realidad es el Espíritu Santo que nos da una vida nueva y que hace de nosotros fuente de vida cuando vivimos de Él. Hablamos hace 8 días de el ciego de nacimiento, de la curación, de la luz que nos permite ver, primero el ojo que se nos rehabilita y la luz que nos permite ver. Y hoy hablamos de los otros 2 dones que vienen inmediatamente al bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Porque ambos sacramentos son los sacramentos que nos hacen vivir en esta vida como resucitados, para empezar a gozar la vida eterna. El Espíritu Santo que nos mueve a vivir ya la vida del cielo en esta vida. No solamente por un conocimiento, por una reflexión, por una idea intelectual concebida aquí, sino como una experiencia real de Dios, el Espíritu Santo, que nos mueve a vivir según Dios, a gozar de sus dones, el que hace eficaz lo que la Iglesia hace y lo que cada cristiano recibe. Y luego la Eucaristía, el sacramento del ya, pero todavía no. El sacramento donde ya estamos en la mesa del Padre, pero todavía sometidos bajo la ley del pecado y de la muerte, porque estamos en esta vida. Ya es el cielo, pero seguimos aquí peregrinando. Ya es la gloria, ya es la mesa eterna del Padre, donde Cristo es el banquete, donde Cristo es el servidor, donde Cristo es el anfitrión, donde el Padre es el que está a la cabeza y toda la familia de sus hijos, que es la Iglesia, nos sentamos alrededor de nuestro Padre. Ya, eso es cada Eucaristía. El cielo ya, aquí y ahora. Pero todavía no, porque vivimos todavía en este mundo. Porque todavía estamos creciendo en nuestra fe en Cristo. Ya estamos resucitados. Ya tenemos la vida eterna. Y aunque muramos, viviremos. Por eso, lo que nos enseña esta palabra de Dios es que ya desde ahora gozamos de esta vida, de este amor, por el cumplimiento de la palabra de Dios, por hacer como Jesús, vivir como resucitados. Y viviendo como resucitados, y viviendo de esta palabra de Dios, gozando de lo que ya somos, sabiendo que el día en que llegue la hora en que esta muerte natural nos sorprenda, lo veamos como el momento del paso a la vida. Vamos a ir a dormir. Esa es la expresión que usa Jesús. Está durmiendo. Vamos a dormir, porque un día seremos despertados. Fíjense que en la antigua liturgia, la liturgia más o menos de un poquito antes de la época medieval, el día de la resurrección no es como ahora nosotros lo celebramos con mucha muy festivo, muy rimbombante, con trompetas y con colores y con papelitos de colores y cohetes. En aquella época celebraban la resurrección como el que va a pie juntillas a despertar a alguien que duerme,
la resurrección la entendían como Cristo que va despertando, y hay que irlo a despertar con cuidado, hay que acompañarlo con cuidado, porque se va a levantar de entre los que duermen. Nosotros iremos a esa muerte, a dormir, con la seguridad de que seremos despertados, de que resucitaremos, y ya no a esta vida que tuvo un fin, que tuvo aquí dolores, tristezas, amarguras, cansancio, a la vida donde todo eso se ha acabado, a la vida donde se cumplirá aquello que el Padre desde siempre quiso para nosotros, que gozáramos de su amor, y que Cristo vino a sanar, a restituir y a darnos la posibilidad de reprender este camino, pero ya no como una criatura más, como Adán y Eva, sino con su misma dignidad, como hijos, como Él, con sus mismos dones, con sus mismas gracias, con sus mismos privilegios, a la vida eterna. Eso es lo que hace nuestro bautismo. Y lo refrendamos en la confirmación, y lo reiteramos, y lo revivimos, y lo reforzamos cada vez que participamos del Santo Sacramento, del ya, pero todavía no, de la Eucaristía, la semilla de vida eterna, donde ya gozamos de eso que será la eternidad mientras somos peregrinos en este mundo. Pues con esto, queridos hermanos y hermanas, terminamos estas reflexiones cuaresmales. Ojalá nos ayuden a todos a caminar en estos días santos, en donde vamos precisamente a celebrar este acontecimiento que se ha hecho personal para nosotros por nuestro bautismo, por nuestra confirmación, y que se renueva cada vez que participamos de la Santísima Eucaristía. Quisiera, como ya hemos hecho en otras veces, saludar a quienes se han estado conectados con nosotros: a Araceli Contreras, Mónica Luna, Valentina Sandoval, Elizabeth Cancino, Juanis Hernández, María Salgado, Rosalinda Velázquez, María del Carmen Reyes Peláez, de Ampliación Tepepan, de allá de la Parroquia El Padre Nuestro, María Dolores Hernández, Hermila del Valle, Alfredo Ortega, Pedro y Marce de San Isidro, Irma Soriano, Luz María Jarquín Nolasco, Salomé Escobedo, Sandra Luz Berrocal Soriano, Gloria López, Lulu Tiol, Isabel Aguilar, Hilda Rocha, Araceli Becerril, Gloria González Carmona, Felipa Correa, espero que ya esté bien su esposo, Vigdoli Vil, Charito, bueno, la señora Adelita, que es hija de Adelita y su familia, Isabel García, familia Diseño García, Mayo Olvera, Fernanda Vidal, Alicia Toledo, Catis Gómez, Alma de la Cruz, Ana María Ramírez del Valle, Lucy Jiménez, Josefina Martínez Rodríguez, Alicia Zúñiga, y bueno, pues todos los demás que no han mandado ningún mensaje, pero que siguen a su servidor desde pues sus hogares en la parroquia del Padre Nuestro y en la parroquia de Santa Cecilia. Pues vamos entonces a cortar esta transmisión para preparar todo para la Santa Misa en unos minutitos más, y para poder celebrar la Santa Misa y luego la adoración al Santísimo como eco, oración de este momento en el que hemos pues reflexionado con el texto de la resurrección de Lázaro. Entonces cortamos un momentito y enseguida iniciamos la Santa Misa.